Perfecto. Claro que te seguimos. Te Claro amamos, que sí, Alejo. hombre. Hola Claro que Anita, sí. ¿cómo estás? Luis Carlos, ¿cómo te ha ido? Yo aquí estaba ya más o menos sudando la gota gruesa, pero, No, pero está bien, rico. hay que ponerle diversión a todo en la vida, hombre. Yo entendí mal, yo pensé que era yo el que me conectaba primero y tú me pedías, pero bueno, Bueno, ya, sí, ya. eso pensé que estaba ocurriendo, pero bueno, lo importante es que estamos acá. Qué rico saludarte, Luis Carlos. Te veo además vigoroso como siempre. Dios mío bendito, este es el Rey de Reyes, como yo le digo. Hay que ponerle vida a la vida, hombre. Maravilloso. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué Ya bueno. había, ya había empezado yo por allá, tenía ya como 50 personas y ya habíamos empezado a conversar un poquito sobre lo que es la hipnosis o recordarle lo que es la hipnosis, que la vamos a ver ahora, ya la hipnosis pero conectada con la medicina. ¿Qué es lo Excelente. que pasa? Me Perfecto. encanta. Me Sí, encanta porque yo creo que de esa manera vamos a tener una visión muy seria, muy juiciosa de lo que es y lo que no es la hipnosis, porque yo creo que también cuando decimos que tenemos que desmitificar estas cosas, Luis Carlos, lo primero es empezar a darnos cuenta de eso. Y es curioso, pero decir que empecemos por definir qué no es la hipnosis. lo primero es que la hipnosis no es una manipulación de la mente de la otra persona. La Eso es. hipnosis, espérame un segundo, hola, se me está poniendo en negro, permanentemente, para que me ayude. Estoy pidiendo una ayudita aquí técnica, pero ya Perfecto. me viene. Entonces, la hipnosis no es un estado, no es un dominio de una persona sobre la otra, porque hay gente que piensa que en ese momento, y es por lo que obviamente vivimos hace muchos años, que vivimos toda esa etapa de la hipnosis de espectáculo, y uno veía que bajo el espectáculo entonces ponían a ladrar a una persona o a que silbara como un canario, otro montón de cosas, y decían que era una manipulación. Y no, no es una manipulación, sino que es verdaderamente un estado alterado de la conciencia. Perfecto. A mí me encanta llamar ese estado, Luis Carlos, más bien estado ampliado de conciencia, Bien, porque es la otra definición, son las dos definiciones. eso, a veces se te está cortando un poquitico, pero bueno, ahí tratamos de emparejarnos. Creo que ahí se congeló de nuevo la imagen de Luis Carlos. ¿Ya? ¿Ya está? Ya, ahí ya volviste. Bueno, entonces Bien, te decía que en esos estados ampliados de conciencia me encanta porque se derrumba el primer mito. correcto. Nadie puede manipularte, nadie puede ir contra tu voluntad, nadie puede ir contra lo que tus valores no te permitan hacer en un estado de hipnosis. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, y si quieres te pongo ejemplos de lo que me ha Me encanta. correspondido vivir, porque me parece muy interesante. Una vez con un profesor de psicología, vino con sus alumnos porque quería saber en qué consistía la hipnosis. Son alumnos de psicología. Y llegó un momento donde él me dijo, sí, todo lo que usted está haciendo está muy bonito, todo lo que le hace, pero para mí usted está manipulando a la persona, la está manejando. Entonces yo le dije, no estoy de acuerdo, yo no puedo hacer en la otra persona algo que ella no quiere hacer. Entonces Claro. me dijo, hagamos una prueba, entremos en hipnosis a esta persona. Entonces tomó una de las alumnas de él y dijo, entre en hipnosis esta niña. La hicimos entrar en hipnosis. Y y nosotros, en un momento me dice el profesor, díganle a la niña que se quite la ropa. Entonces la niña lo que hizo fue al contrario, se empezó a aferrar más a su ropa y a no quitársela. Y no se la quitó, lógicamente. Entonces yo ya la desperté y le dije al profesor, ahora sí, si usted me trae aquí una niña que hace striptease, que ese es su oficio, y yo le digo que quite la ropa, seguramente esa sí se la va a quitar. Segura. Entonces, no va a Claro. hacer nada contra la voluntad. Entonces, eso reafianza ese principio que tú acabaste de hacer. Me encanta eso, Luis Carlos, porque mucha gente siente temor cuando le hablan de una sesión de hipnosis, entonces piensan que va a quedar bajo la voluntad de quien está dirigiendo la sesión de hipnosis ¿Sí? y entonces
claro que no es así y que definitivamente cada uno conserva su control. Es más, en algún estado de hipnosis o de relajación profunda, si se da una orden contraria a sus principios o valores, hemos visto, Luis Carlos, que incluso pueden despertar en ese momento. Bueno, yo lo llamo despertar, pero digamos que es volver a entrar al estado de conciencia normal porque simplemente no va en relación con sus principios y sus bases morales. Exacto. Bien. Exactamente. Nunca va a hacer nada contra sus principios morales. Perfecto. ¿Qué más no es la hipnosis? A ver, la hipnosis, entonces, como no es una manipulación ni es algo que vaya en contra de la persona, la hipnosis verdaderamente es, como tú dijiste, es un estado alterado de la conciencia o es una conciencia ampliada. Son las dos definiciones que a mí más me gustan. ¿Qué quiere decir esa conciencia ampliada? Si nosotros vamos a estudiar nuestro cuerpo humano, guarda una cantidad de información inmensa, inmensa. Y hay estudios que algunos dicen, yo guardo en la parte consciente un 5% de la información. Hay otros que dicen que es hasta un 15% o hasta un 20%. Pero que en el subconsciente se guarda entre el 85 y el 95% de la información. Entonces lo que hacemos nosotros es pasar la persona de un estado de la conciencia total a un estado de la subconsciencia. No a la inconsciencia total, que es cuando estamos dormidos, sino que nos vamos a la subconsciencia, por eso se llama una conciencia ampliada, amplificada. Se mueve un poquitico más. Entonces, llegamos a un estado de semiconciencia. Es mucho más efectivo cuando uno habla con el subconsciente de la persona que cuando uno habla con el consciente. En el consciente hay menos capacidad de recordar las cosas. Y eso es lo que hacemos entonces, ayudarlo a que él baje a ese estado de subconsciencia, que ya médicamente hablando es ayudar a que su cerebro baje sus vibraciones, y tú como médico lo sabes perfectamente que las vibraciones normales de un ser humano que arranca en 3 ciclos por segundo, se van a subir hasta 25 en promedio. Okay. Entonces es ayudarle en la forma de relajación o con algunos otros métodos que si quieres más adelante los hablamos, ayudarle a que se bajen esas vibraciones de 15 a 12 a 10. Ya cuando ya la persona está en 10, ya está en ese límite entre lo que se llama el estado alfa y zeta. Y es allí en donde lo ayudamos a llegar hasta ese punto. Eso es lo que básicamente lo que hacemos. Estas ondas cerebrales, para que le expliquemos un poco a la gente en términos médicos, Luis Carlos, corresponden a lo que nosotros conocemos como las ondas beta, que son las ondas en las que estamos poniendo mucha atención, estamos perfectamente conscientes, las ondas alfa, las ondas teta y las ondas delta, que ya son estados mucho más profundos y casi en el sueño profundo podemos estar. Me encanta esa definición de subconsciente porque es como pasar de esas ondas beta a las ondas alfa, por lo menos, que son las que le seguirían y que le permiten a la persona estar en un estado de mayor relajación, pero además mostrando cambios fisiológicos observables, medibles, desde el punto de vista científico. Yo puedo con un electroencefalograma darme cuenta, pero además con los modernos tomografías por emisión de positrones, puedo darme cuenta de qué áreas del cerebro en ese momento están más activas que otras y definitivamente cambian en los estados hipnóticos. Esto me da pie para decir que es muy importante entender que la hipnosis inclusive está reconocida por el Colegio Europeo de Medicina y por la Asociación Americana de Psiquiatría, que son entidades demasiado serias, obviamente en las que le dan unas indicaciones específicas a la hipnoterapia y realmente ahorita pienso que vamos a ver algunas de estas cosas en los ejemplos que Luis Carlos nos va a poner. Pero Luis Carlos, yo tengo una curiosidad que es una curiosidad ya casi que de esas de farándula, ¿no? Sí, qué rico. ¿Cómo Luis Carlos, un tipo ingeniero, mucha hemisferio izquierdo, racional, matemático, concreto, llega a meterse con estas cosas de que uno diría puro hemisferio derecho y de dónde pues este hombre saca que desarrolló una habilidad para hacer hipnosis? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cómo fue eso? Fue muy simple, hombre Alejo, y todos ustedes. La vida mía empezó teniendo un papá
mecánico, ingeniero mecánico, dedicábamos también a la parte muy matemática. Mi hermano mayor es ingeniero civil, entonces yo también seguí por la ingeniería civil. Y solamente lo único que recuerdo como diferente en nuestra vida desde niño es que mi papá nos decía, ustedes tienen que aprender a manejar la mente. La mente es muy poderosa, la mente maneja el cuerpo y nos insistía mucho en esos principios. Nos puso a leer libros desde niños sobre el manejo de la mente y el manejo de la memoria. Cómo adquirir una supermemoria. Me acuerdo un libro que nos hizo. Yo también lo leí. ¿Lo leíste? Es Así. muy bacano. Y hay uno que se llama con el sistema Colgadero. No sé si te tocó ese también. No, ese sí no. El Colgadero es un sistema muy bonito porque uno se graba, eso sí es un ejercicio de pura mnemotecnia, 100 palabras. Y cada palabra lo pongo en un número. Y la pongo en un número poniéndole una figura. Entonces, por ejemplo, el 1 para mí es un ganso. Entonces hago la asociación. Entonces hago la asociación. Entonces después mi papá me decía, voy a dictarte 100 palabras. El número 1, ponga a tal otra, en la otra, tal otra. Y yo lo asociaba con la imagen que tenía y ya después me decía, dígame las palabras que yo puse del número 20 al 30. Y ya arrancaba, y yo decía todas de memoria. Gustavo, mi hermano también. Entonces, ese fue como el primer asombro hacia esta parte diferente a la matemática y a lo que después la vida me llevó. También tuve otras experiencias que me impactaban. Yo manejaba una empresa, yo ya por ahí a mis 32 o 33 años, manejaba una empresa que era donde trabajó mi papá, él trascendió, y entonces me llamaron que si yo quería manejar esa empresa. Tenía unos 300 obreros. Y lo simpático era que al terminar el turno, yo encontraba que se quedaban en la oficina 3 o 4 obreros que quieren hablar conmigo. Y dije, pues que aquí tenemos un departamento y hay una niña, una psicóloga que les ayuda en toda la parte emocional o los problemas de familia, todo lo que sea. Entonces la gente, los trabajadores decían, no, es que ellos quieren hablar con usted y son problemas personales. Y llegaban a hablar conmigo, a decirme que tenía problemas con la esposa, que tenía problemas con un hijo, que tenía... Entonces yo me sentaba y les comentaba de mi diario vivir. Yo he tenido una vida muy tranquila, tanto en mi hogar de familia, de papá y mamá, como la que tengo hoy en día. Entonces yo iba contándoles. Entonces de ahí me fue naciendo. Esto está como sabroso. Después seguí creciendo y por allá alrededor de los 25 años me encontré con un primo que hacía hipnosis, pero más que hipnosis lo que él hacía era programación mental. Entonces me decía, venga, que yo le voy a enseñar usted cómo se puede acostar y darle una orden al cerebro para que usted se despierte a las 6 de la mañana. Y entonces empezamos a jugar con eso y me pareció muy sabroso, muy bacano. Ya después, ya a los 30 años, empecé como a meterme un poquito en los temas y leía a Connie Méndez y me leí El poder de la mente y venía una persona a dictar alguna conferencia aquí sobre cualquiera de estas cosas y yo estaba ya en el presidente del curso. ¿Por qué? Yo no sé, me gustaba. Y así fue creciendo hasta que llegó Aaron por allá en los años 75 cuando salió el libro de Brian Weiss. Claro, muchas vidas, muchos sabios. Y ahí fue donde sí me encarreté. Y eso fue muy sabroso y empecé y ya sí, verdaderamente en forma, fue desde el año 85 a 90 cuando me dediqué ya prácticamente de tiempo completo a hacer este proceso de hipnosis que es muy bonito. Esa es la historia. Esa es la historia de esa primera etapa. Bueno, Luis Carlos, y antes de que llegara, yo le estaba diciendo a quienes nos están siguiendo que tenemos este privilegio de tener además toda tu sabiduría y tu experiencia para ponerla al servicio de, y eso me encanta, y por eso yo le propuse a Luis Carlos, no hagamos un live aislado, hagamos casi que una formación continuada en hipnosis
para que cada uno vaya teniendo herramientas y vaya tomando sus notas y pueda ver estos lives luego, para volver como una especie de ¿cómo se llama eso? De libreta de apuntes muy especial sobre lo que vamos a ir aprendiendo de técnicas de hipnosis y de cómo llegar a todas esas cosas. Entonces tenemos que empezar con una cosa elemental y es la historia de la hipnosis. ¿Cómo empieza la hipnosis, Luis Carlos? Yo sé que hay muchas cosas sobre Mesmer, sobre Erickson y todo esto, pero me encantaría conocer tu visión sobre la historia de la hipnosis. Bueno, lo primero es que te digo que, y le digo a todos los que nos están viendo, que me encanta esa idea tuya y la vamos a hacer. Porque Gracias. yo deseo que todo esto que yo he logrado aprender, y ya les voy a contar cómo lo aprendí todo, esto se quede en la humanidad. Esto lo necesita la humanidad porque es una gran ayuda para ayudarle a algunas personas a que salgan de una cantidad de situaciones que les está dañando la vida, la emoción ya no es la misma. Interrumpa, pero yo quiero dar testimonio claro de eso que está diciendo Luis Carlos. He tenido la fortuna de compartir con ellos algunos módulos ahí en El Amor es Hoy y realmente conozco de verdad la generosidad inmensa de Luis Carlos, que entrega todos sus conocimientos sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de cálculos, y eso no hay con qué agradecerlo de verdad, Luis Carlos. Muchas gracias por tu generosidad. Con todo el alma. Y como esto, las bases de lo que yo hago fueron dictadas porque fue a través de una canalización de otra persona. Yo no canalizaba en ese momento, a través de otra persona me fueron dictando cómo hacer una hipnosis sanadora y me enfatizaban mucho. Vas a utilizar la hipnosis es para ayudar a que la persona se sane. La primera enseñanza, y que vale la pena decirle, Alejandro, es que nadie es sanador. Nadie. Okay. Nosotros somos personas que ayudamos para que cada una de las personas que esté como consultantes se sane ella misma. Ella le vamos a dar la herramienta. Por eso la técnica que a mí me enseñaron y que yo quiero enseñarle a todo el mundo es una técnica donde la persona se sana en una o dos terapias. No más. Sí. Con eso basta y se sana absolutamente todo. Porque hay que tener siempre el consentimiento de la persona, que la persona quiera hacerlo. Si la persona no se quiere dejar ayudar, olvídese, no le haga esfuerzo todavía. Llegará el momento en el cual lo va a aceptar y lo hacemos con todo el alma. Pero espérame que te interrumpí cuando ibas a empezar a hablar de la historia de la hipnosis. Entonces, y eso era para comentarte. Entonces, la historia de la hipnosis es antiquísima. Esto viene desde antes de la época de Cristo, mucho antes. O sea, el poder que tiene la mente sobre el cerebro, pero utilizando ese poder de la mente desde la esencia espiritual que nosotros tenemos. Entonces siempre partimos de ese hecho de que cada ser está compuesto de 3 cuerpos. En realidad son 7, pero se pueden resumir en 3 cuerpos. Un cuerpo espiritual, llámelo como lo llame cada creencia, donde cada uno esté. Alma, pájaro del deseo, ánima, como quieran llamarlo, tenemos una energía que está habitando en este cuerpo. Esa energía también va a manejar algo que se llama mente, y la mente tampoco tiene cuerpo físico. La mente es otra energía que está tanto por dentro como por fuera del cuerpo. Entonces, esto se viene utilizando desde, como te digo, la historia, y el que quiera profundizar sobre ese tema, me viene a colocar en Google historia de la hipnosis, y aparecen todas las primeras experiencias que hubo desde antes de Cristo. Las que primero empezaron a ponerle el nombre de hipnosis. Yo estoy hablando desde la técnica, viene desde hace mucho tiempo. Ya la palabra hipnosis arranca así desde la época de Freud y de Mesmer y de todos estos psicólogos que empezaron a experimentar, y algunos de ellos continuaron con ella, otros la fueron dejando a un lado, no sé por qué motivo, pero vieron que algunos sí las desarrollaban muchísimo más. Entonces, ahí hay una historia completa donde hay un inglés que no me acuerdo el nombre en este momento, que es el que le pone el nombre de hipnosis. La hipnosis es simplemente ese estado de la mente, de no estar completamente dormidos ni estar completamente despiertos. Eso es importante clarificarlo, Alejo, y es que cuando la persona está en estado de hipnosis no está dormida,
pero tampoco está completamente despierta. La Claro. persona, si se nos llega a dormir en una sesión de hipnosis, no pasa absolutamente nada, no hay ningún peligro. Pero hay que despertarlo un poquito, porque tiene que quedarse en ese punto entre el estar despierto y estar dormido. Otra Entonces, gran diferencia que estás haciendo ahí, porque mucha gente cree que es que, no, este señor a mí nunca me pudo dormir. Entonces, no se trata de eso, precisamente se trata de que haya algún tipo de estado de alerta para poder hacer consciente el proceso que se está buscando focalizar y, por supuesto, sanar. Para eso es necesario que el paciente esté, digamos, que en ese estado ampliado de conciencia, pero no dormido. y por eso es muy bueno, antes de empezar la terapia con la persona, se le explica que no va a estar dormido ni totalmente despierto, para que la persona no empiece a pensar, me tengo que dormir, me tengo que dormir, Sí, me tengo que claro. dormir. No, no se tiene que dormir. No, si se Más, duerme, mucha gente va a competir con el hipnotizador, a decir, apuesto que no me duerme. exacto, exacto. Entonces yo de antemano les digo, yo no te voy a hipnotizar, tú vas a entrar en hipnosis. Yo te voy a ayudar a que tú entres en ese estado de hipnosis. Okay. Entonces, allí es donde es muy bueno enfatizarle a eso. Entonces ya es cuando empieza a verse un poquito más la hipnosis como con más claridad con la época ericksoniana, que eso es como a mitad del siglo pasado, en los años 40. Sí. Y ya de ahí se va volviendo un poquitico más común. Todavía había mucha hipnosis de espectáculo en esa época, en los años 50 y 60. Y acordémonos que aquí en Medellín venía, los que tengan una edad como la mía, se acuerdan que llegaba Fassman y allá estábamos todos viendo a Fassman, o llegaba el otro hipnotizador y entonces íbamos todos a ver, y eran normalmente espectáculos. No más. A mí me tocó desde Tony Camo. ¿Listo? Tony Camo, sí, también. Entonces, ya fue tomando un poquitico más de forma con Brian Weiss. Con Brian Weiss ya la gente empezó a decir, hombre, un psiquiatra, un médico que era del Monte Sinaí, yo no sé qué puesto tenía, pero sé que tenía un puesto muy importante, está utilizando esta técnica y está sirviendo y sí sirve. Entonces yo apenas leí ese libro y digo, pues es lo mismo que yo hago, qué maravilla, entonces vamos a hacer lo mismo. Y ahora les cuento, cuando si quieres más adelante les cuento la experiencia con Brian Weiss, que fue muy bonita. Sí. Entonces es allí donde empieza a abrirse un poquito más el panorama con Brian Weiss. Y empiezan a aparecer otra cantidad de personas y vamos dándonos cuenta que cualquiera puede llegar a hacer una hipnosis. Bien. Cualquiera. Y ya hoy en día es mucho más común y simplemente yo les digo a la gente, ve a que te hagan una hipnosis, aquella persona que lo esté haciendo con seriedad y con el fin de sanar tu ser interior. Excelente, excelente. Bien, entonces, a partir de esa historia, hay algo que se va creando en la humanidad y es que la humanidad empieza a entender, hombre, hay cosas inexploradas de la mente, hay cosas que, como ya bien lo dijiste al principio, están a nivel consciente, pero el 90% están a nivel subconsciente y resulta que ese subconsciente es como una especie de gran computador. A mí me encanta esa metáfora que tú utilizas del computador, ¿Sí? porque nos ayuda a entender que la mayor parte de esos datos de lo que estamos recibiendo a través de la percepción de nuestros órganos de los sentidos no se va a expresar inmediatamente, sino que queda por allá en ese baúlcito, lo que no significa que se olvidó, no, significa Correcto. que está guardado y que en un momento determinado se socorre a él, y por eso quisiera que nos hicieras esa metáfora del computador para yo no meter las patas ahí. Mira, es muy simple. ¿Qué tenemos en el computador? En el computador tenemos una cantidad de información que está en la pantalla, pero tenemos en escritorio, se llama eso. Sí. Entonces, a esa uno accede muy fácilmente, pero yo no me doy cuenta de toda la gran información que tengo dentro de mi computador. Entonces, aquí es lo mismo. Yo tengo aquí en la parte consciente una cantidad de cositas que la veo inmediatamente, y las otras son las que yo tengo que ir a buscar. Entonces, yo lo que hago es ayudar que a la persona vaya a buscar el programa que tiene que le está produciendo un virus, porque no lo está dejando funcionar bien el computador. Entonces, ¿yo qué hago cuando tengo un computador que tiene virus? Lo primero es que no puedo averiguar por dónde llegó el virus. No sé. Es imposible hasta ahora. Yo no conozco, y si alguien lo conoce, me gustaría que me informara cómo hago yo para saber por dónde llegó el virus.
si llegó por un programa, si llegó porque bajé un programa o porque puse una USB con un virus o porque le puse un programa diferente, por algún lado. Pero no hay forma, hasta ahora pues no conozco cómo detectar por dónde llegó el virus al programa, al computador. Entonces lo mismo, a nosotros nos van llegando virus. ¿Qué son los virus que yo llamo ya en el ser humano? Son las actitudes, las emociones negativas que voy guardando dentro de mi ser. Entonces, Me encanta eso que estás diciendo, me encanta eso que estás diciendo, Luis Carlos, es demasiado relevante, por favor, tomen nota de eso, porque es que, ojo, uno se imagina virus como el virus de la gripa y como el virus del COVID, y como el... No, ojo, porque hay virus mentales muy importantes y eso empieza desde el comportamiento y la actitud que tenemos frente a ciertas cosas que nos van ocurriendo. Allí, mientras tanto, Pipe Monsalve, un saludo súper especial para Pipe también, que nos está fijando algunas informaciones o nos está dando algunas informaciones que son muy importantes y gracias ahí por tu colaboración, porque realmente aquí nos está diciendo algunas limitaciones pues que pueden existir. Entonces, tomen nota de eso que acabamos de decir. Tomen nota porque Pipe es uno de los alumnos más avanzados que tenemos aquí. Así es, y además de la excelente persona que es. Bueno, extraordinario. todo ese grupo de amores hoy es una cosa fantástica definitivamente. Pero bueno, entonces volvamos. Estamos diciendo aquí que, ojo, porque los virus mentales pueden generar cambios en la estructura funcional de ese computador al que está haciendo referencia Luis Carlos. Exacto. Entonces, qué rico poder entender todo eso a través de todo lo que tú sabes, y es que nosotros guardamos allá en esa parte de nuestro ser semiconsciente miedos, temores, angustias, inseguridades, rabias, odios, impaciencias, intolerancias, una cantidad de programación que es negativa, pero que no lo estamos haciendo de voluntario, no, se ha generado, y esto tiene que ver mucho también los que conocen ya un poquito sobre las descodificaciones o las descodificaciones familiares, todo este montón de cositas de estas ciencias que nos van ayudando en todo eso. Yo tengo mucha herencia emocional. Entonces, la herencia emocional, yo puedo tener herencia genética porque los ojos míos pueden ser a los de iguales a los de mi papá o a los de mi mamá, pero voy también recibiendo una cantidad de herencias emocionales de mi papá, de mis abuelos, de mis tíos, de todas mis generaciones, y las voy guardando inconscientemente. Lindísimo eso también que estás diciendo y cosas más para seguir tomando notas. Cuando se habla de esto que Luis Carlos nos está diciendo, hay dos estructuras muy especiales a nivel del cerebro que se llaman la amígdala y el hipocampo. El hipocampo graba la información, pero la amígdala le da el color emocional, el colorido emocional a lo que nos está sucediendo y entonces hace que una información se grabe más o menos que otra. De hecho, si se utiliza bien esto, se puede, digamos que, servir de herramienta, por ejemplo, en algún tipo de aprendizaje. Hombre, si yo estoy sintiendo placer al recibir un conocimiento, mucho más fácilmente mi amígdala lo va a grabar a través del hipocampo porque le da ese colorido emocional tan importante y al final entonces vamos a aprender infinitamente más fácil. Por eso es que es tan bueno aprender con alguien que como Luis Carlos conoce demasiado del tema, son uno que otro añito ahí guardado haciendo estas cosas, pero además que nos cuenta con experiencias y cosas de verdad vívidas y vividas y que yo creo que son muy importantes en estas circunstancias. Cuando eso pasa, y perdóname un puntico más, estas informaciones van a quedar grabadas no solamente en esto que nosotros llamamos nuestra mente, sino en el código genético como tal. Es decir, por eso Luis Carlos nos habla de herencias emocionales, porque esas emociones que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, van a quedar grabadas en el código genético, simplemente que en un momento determinado se pueden expresar o no de acuerdo al concepto que conocemos como epigenética, del que tanto hemos hablado en otras charlas. Digamos aquí, Luis Carlos. Es lindo lo que acabas de decir, hombre, y complementario con todo esto, porque al principio me correspondió a mí aprenderlo en una forma totalmente sin saber por qué o qué estaba ocurriendo. Y el complemento que tú le estás dando es extraordinario al saber que existe en nuestro cerebro algo como el hipocampo y todas estas partes que nos ayudan a entender qué es lo que está sucediendo verdaderamente en nuestro cuerpo. Excelente. Incluso hay una parte que se llama el giro del cíngulo,
que nos ayuda a Sí. tomar decisiones en un momento como el que tú estabas mencionando ahora. Quítese la ropa. No, no, un momentico. Mi giro del cíngulo me dice, no, 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 esto no va conmigo. Entonces gira el cíngulo y dice, no, esto no es para mí, no acepto esa orden y simplemente no la acepto. Y es ¿Ok? allí en el cíngulo donde también se produce el cambio de vivir una cosa en desamor, la voy a vivir en amor. Así es. Y yo lo hago a través de ese círculo del cíngulo. Tal Que eso cual. es muy bonito, esa parte que está allá antes de llegar al sistema límbico. Perfecto. Eso es muy Perfecto. bonito. Perfecto. Entonces, como te decía yo, todo eso viene de una cantidad de información que yo he recibido, alguna de ellas que se hace también a través de las constelaciones familiares. Ok. Se puede hacer eso. Para mí es muy agradable cuando llega una persona y me dice, yo ya hice constelación familiar y yo encontré esto y esto y esto y esto. Ah, ya sé por dónde ir a trabajar derechito, ya sé. Cierto, aquí te sigo interrumpiendo, pero es que tengo que interrumpirte, Sí. porque además te de una información súper poderosa y voy a hacer la cuña, esto es publicidad política pagada, Luis Carlos. Yo sé que ustedes mañana en el Amor es Hoy, bueno, más concretamente en el Auditorio de la Enseñanza, van a tener un gran invitado, Joan Garriga, que habla sobre constelaciones familiares y van a estar mañana, el sábado, el domingo, y yo creo que es un momento muy propicio para contarle a la gente que van a hacer esto con Joan Garriga, que es un experto español que nos va a acompañar y que yo sé que nos va a dar información valiosísima, y por eso yo quisiera que nos comentaras haciendo ese pequeño paréntesis allí de ese encuentro que van a tener con Joan. Te cuento, yo hoy estuve ya toda la tarde con él, ya estuvimos conversando, me impactó positivamente porque lo ve bajo estos mismos ojos que nosotros estamos viendo Qué esto, bueno. y es cómo hacer los cambios, cómo hacer de esas herencias genéticas que tenemos de la parte emocional a través de las constelaciones familiares, descubrir y sanar en algunos momentos unas cositas que ya logro encontrar a través de ello. Entonces, sí, vamos a hacer mañana en el auditorio de la enseñanza, a las 7 empieza el evento y ya hay un buen número de personas que vamos a estar allí. El hombre Joan Garriga es de lo más famoso que hay en constelaciones familiares de habla hispana. Qué bien. Es muy, muy, muy reconocido mundialmente y va a ser un taller donde va a haber mucha teoría y también va a haber práctica, va a haber de las dos. Y le voy a pedir a Pipe o Anita que nos fijen esa información para que la gente pueda enterarse un poco más, porque de verdad que es una oportunidad muy especial. Es Bien, muy especial. Bueno, entonces, ¿qué nos pasa? Vamos a recoger una cantidad de información, ya sea por esa herencia que tenemos o por lo que yo vivo en la vida. Okay. Y yo, en esta vida material, como lo sabemos todas las personas, estamos en un proceso de tomar conciencia del amor que yo soy. Y ese para mí es un principio muy importante, porque es que no hay... Tomar conciencia del amor que yo soy, eso, wow. Es que va soltando unas perlitas ahí, no te das cuenta, ¿no? Qué maravilla. Por algo muy Tomar conciencia del amor que yo soy. por algo muy simple. Cualquier creencia que tenga la persona, cualquier creencia, no importa, inclusive el ateo cree en el amor, pero es que Dios es el amor, pero es que Alá es el amor, pero es que Yahvé es el amor, es que el sol es el amor. Entonces, todo coincide con esa palabrita que es amor. Entonces, todos venimos de esa misma energía que es el amor infinito. Al venir todos de esa energía que es el amor infinito, todos somos amor y somos puros, perfectos. Sería absurdo pensar que de esa energía tan bella que llamamos el amor, que es Dios o Yahvé o Alá o como lo quieras llamar cada uno, salga algo que sea imperfecto. No, sale la perfección, pero sale con inconsciencia de que soy amor. Dicho Entonces, de otra manera, podemos decir, Luis Carlos, que nos enfermamos cuando perdemos la conciencia del amor. correcto. Wow. Exactamente. O porque vivimos en la inconsciencia del amor. Bien. No por eso, no porque vivimos todavía en la inconsciencia. Mira, la comparación que yo pongo es muy simple y es con tu profesión. Sí. Tú y cualquier otra profesión, da lo mismo. Yo voy y estudio cualquier situación. Ingeniería, medicina, abogacía, o algún curso de culinaria o algún curso de sastrería, lo que sea, y yo termino medicina y me dan un cartón que me dice, usted es médico. ¿Qué sabe? Un muchacho acabadito de salir de la escuela de medicina, ¿qué sabe de medicina?
El ingeniero que sabe de ingeniería cuando acaba de salir de ingeniería, nada, nada, pero es ingeniero y es médico. Ajá. Entonces, ¿qué hago yo? Ir a tomar conciencia de aquella información que yo tengo. ¿Cómo? Practicándola. Entonces, un médico se vuelve buen médico a través de la práctica, no más. Si el médico no practica, no es médico. Yo tengo un compañero que estudió ingeniería conmigo y él se salió y su papá era ganadero. Entonces el papá lo metió en las fincas. No es ingeniero, es ganadero. Claro, Así de sencillo, porque es lo que practica. Entonces, nosotros venimos es a practicar el amor. Bien. Para tomar conciencia de ese amor inconsciente que tenemos allá dentro de nosotros. En una técnica de hipnosis, Luis Carlos, tú le estás ayudando a esa persona a que vuelva a tomar conciencia del amor. Exactamente. Okay. Exacto. Eso es básicamente lo que se hace. Ayudarle a tomar conciencia. Tú eres capaz de tomar conciencia, como practicándola. Entonces, es llevarlo a ese estado que hablábamos ahora, que es de la subconsciencia, en donde practique en ese estado mental eso que yo les estoy diciendo, que es actuar en amor. Y actuar en amor es actuar en perdón, con humildad, con paciencia, con tolerancia, sin juzgar. De eso podemos hablar después más a fondo y ver todo ese listado, se lo podemos pasar a la gente que quiera, de todo lo que venimos a practicar. Okay. Yo tengo entonces, allí empiezo a utilizar otra cantidad de técnicas, porque todo esto se complementa lo uno con lo otro. Lo que decía ahora, las constelaciones familiares se complementan con esto de la hipnosis, pero también la PNL se complementa con esto. Aquí utilizamos mucha PNL, mucho. Aquí utilizamos mucho el coaching, una cantidad de esas técnicas que nos permiten ayudar a poner en servicio mi cuerpo donde está mi cerebro y mi mente para dejar fluir la esencia de amor que yo soy. Entonces vamos voy a conectar la mente. Una especie de síntesis con esto, Luis Carlos. Primero, entonces dijimos lo que no es la hipnosis, no es manipulación, no es dejar bajo la voluntad tuya a alguien que se somete a un tratamiento de hipnosis. Luego dijimos la hipnosis sí es un estado ampliado de conciencia, donde a través de ciertas herramientas y técnicas que vamos a ir viendo en estas charlas, en estas entregas, tú puedes acceder o permitirle a esa persona que acceda a una información privilegiada que tiene por allá guardada en el subconsciente y que puede ser la responsable de ese signo o ese síntoma que expresa hoy a través de su cuerpo físico, mental o emocional. Bien, correcto. Tercera cosa importante, hablamos de ondas cerebrales y hablamos de ondas beta, alfa, teta y delta, de las que tendremos que hablar muchísimo más adelante también, porque cada una tiene una característica muy importante también allí. Correcto. Y viene una cosa que yo creo que se nos está pasando, Luis Carlos, que me parecería muy importante que nos mencionaras algo de eso antes de meternos en quién es candidato, quién no, los tipos, etcétera, y es eso que llamamos las fases REM o las fases MOR. REM, la sigla en inglés, la fase MOR, movimientos oculares rápidos en español. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquitico de eso y qué tiene que ver eso con la hipnosis. Mira, como tú dices, la palabra REM, que viene del inglés, que traduce Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido, y por eso viene la palabra MOR en español, movimiento. Veo que no solo hablas italiano, veo que no solo hablas italiano, eso está bien. Possiamo farlo anche in italiano, non c'è problema. Pero, entonces, en esa fase REM es donde o cuando se producen verdaderamente lo que hemos llamado sueños. Okay. Yo anoche soñé. Cuando yo estaba soñando, yo estaba en etapa REM. Okay. Y REM, como les digo, quiere decir eso. Si ustedes quieren saber si una persona está soñando, o cuento más bien desde el principio. Estamos despiertos. Cuando estamos dormidos, lo primero que hacemos es que cerramos los párpados. Sí. Y en una forma inconsciente, las esferas de los ojos se van hacia arriba. ¡Pum! Y yo paso allá en la noche con las esferas de los ojos y me alcanzan a ver así. Yo estoy así. Pero cuando yo empiezo a hacer esto, a mover las esferas de los ojos, prum, 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 ese movimiento ocular allá con los párpados cerrados, es porque ya estoy en REM. Ya estoy soñando. Y ya en ese momento que ya estamos en esas ondas delta o teta mínimamente. Exactamente. Okay. Entonces,
llegar a esa zona REM es llegar, y ahí tocaste un tema que es muy importante. Allá en su subconsciente es cuando yo tengo acceso a esa información que hay allá. Y fue guardada en algún momento donde hubo algún impacto, que como tú lo explicaste ahora, se fue a través de la amígdala o del hipocampo y se quedó ahí grabado. Okay. Pero ¿cómo llegan? Llegan porque lo viví, y lo viví con una emoción negativa o positiva. Se van a guardar las dos, tanto positiva como negativa, pero solamente si hay emoción. Okay. Si no hay emoción, no se graban las cosas. Entonces, se graban porque las vivo, pero también se graba igual si yo la veo nomás, y eso me impactó. Pero okay. También si me la cuentan. Okay. Y allí hay un punto muy importante en la cuenta, me faltan otras dos para que no me la dejes olvidar, porque cuando yo nazco, cuando todos nosotros nacemos con 3 ciclos por segundo en vibración cerebral promedio. Okay. Y vamos aumentando de vibración cerebral, y más o menos a los 8, 9 años ya la persona está en los 25 ciclos por segundo. Okay. Es por eso que en el diario vivir decimos que un niño ya es consciente alrededor de los 8 o 9 años. Y es por eso que la iglesia les deja hacer la primera comunión después de esa edad, porque dice, ya es consciente. Hay algunos que se quedan en 3 ciclos por segundo, sí, y aún así logran ser presidentas de la República. Bueno, que no le metamos... Eso estaba muy bueno, eso estuvo perfecto. Entonces, nosotros vamos a grabar cuando estemos con vibraciones de onda más bajitas, y lo hacemos mucho en la niñez. Okay. Entonces, hay que ir a buscar mucho en lo que le ocurrió a esa persona en la niñez, porque en esos primeros años graban absolutamente todo. Son esponjitas. No son, por eso las llamamos que los niños son como esponjas, todos se lo chupan, y mucho más lo que ven hacer, más que lo que les decimos, porque a nosotros nos va a entrar información por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que olemos, porque degustamos, por lo que sentimos. Pero el más fuerte es lo que vemos. Eso está muy bien. No me regañes, hombre Pipe, no me regañes. Miren, aquí hay algo que está diciendo Luis Carlos que está implícitamente incluido. Ojo, porque siempre cuando estamos absorbiendo esa información, nuestros órganos de los sentidos, que en ocasiones nos engañan, o sea, la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto, están impregnándonos de una información externa que a veces interpretamos de manera errónea, porque nuestros sentidos a veces nos engañan. Entonces, eso que a veces interpretamos de manera errónea puede quedar fijada como una información veraz, que no discutimos desde el punto de vista consciente, pero que el subconsciente dice un momentico, aquí hay algo que no está funcionando, y desde allí, desde esto que nos está diciendo Luis Carlos, desde esas primeras etapas de la vida, se está generando una información que puede llegar en un momento determinado a ser tóxica, porque se despierta un engrama, una escena que vivimos anteriormente, y que al revivirse algo parecido, inmediatamente detona y va hasta ese circuito del computador del que nos hablaba Luis Carlos, hasta ese archivito, y destapa esa olla que estaba guardada, y entonces salen a flote a veces temores subconscientes que decimos, pero ¿de dónde salió esto si yo era muy tranquilo? ¿Y de dónde me ocurrió este síndrome de pánico? ¿Y de dónde salió esta fobia? ¿Y de dónde salió todo esto que estoy viviendo? ¿Estamos, Luis Carlos? Así es, así es. Entonces, repitiendo, grabamos todo lo que entra a través de lo que vivimos, okay, pero también lo que vemos, también lo que escuchamos, también lo que me imagino. Todo lo que yo me imagino, mi mente lo cree como si fuera real. Entonces a mí no me interesa saber si se lo imaginó o no. Pero también hay otros que me dicen, no, es que lo estoy viviendo y estoy en otras vidas. Entonces ahí es donde lo que llamamos regresiones. Tampoco me interesa saber si es de otra vida o no es de otra vida. Me interesa saber la emoción o positiva o negativa que va a salir del ser. Porque vuelvo al ejemplo del computador que me gusta. Si el computador tiene un virus, ¿yo qué hago? Lo limpio y no me preocupo por averiguar por dónde llegó el virus. Claro.
Entonces aquí lo mismo, si la emoción llega negativamente porque se ve como si fue una prostituta en el siglo X o en el siglo XV, o que era el príncipe o la princesa, no, me va a interesar es la emoción que tiene el personaje que está saliendo. Entonces, no me ocupo de averiguar eso fue verdad, eso fue mentira, no, la emoción que está saliendo es verdad, porque está Otro punto y valiosísimo vamos a aquí, Luis ayudar a Carlos. sanarlo. Yo aquí me voy emocionando, pero es que aquí hay otro punto valiosísimo y estás diciendo, ojo, no nos interesa si es real o imaginario, pero eso se puede mirar de los dos lados, que Sí, puede llevar a que esta imaginación genere una catástrofe, pero bajo hipnosis yo puedo hacer una sugerencia para que ese ser imagine algo que pueda corregir aquello que lo estaba perturbando a nivel subconsciente. Y el subconsciente es como, miren, observen esos cuadros que hay allá atrás. Ustedes ven que hay unos cuadros, pero si yo superpongo una imagen, por ejemplo, la imagen de un paisaje, lo que voy a quedar viendo desde mi subconsciente ya es el paisaje y no esos cuadros que hay allá atrás. Así que la imaginación es una herramienta poderosísima que el hipnotizado y por supuesto quien ayuda a generar ese proceso de hipnosis puede ir sugiriendo para reemplazar imágenes negativas, tóxicas, por imágenes positivas y afirmativas. exactamente. Así es como llega la información y ya cuando uno hace la terapia de hipnosis, yo no me ocupo de averiguar por dónde llegó. Ok. Yo sigo trabajando con ella. Perfecto. Entonces ahí viene esa explicación que es muy importante que la persona que se va a hacer la hipnosis la entienda para que no empiece a tamizar información, porque le puede llegar alguna información y dice, no, esto es imaginario, esto no es real, y no lo dice. Entonces hay que advertirle mucho a la persona que no analice, Ok. porque no se Ok. debe analizar, y eso lo entiendes tú mejor y explícaselos a ellos. Ok. ¿En qué fase está mi cerebro cuando yo estoy analizando? Estoy en el Correcto. consciente. Correcto. Yo no puedo analizar en el subconsciente. Claro. Ahí ocurre una discusión continua entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho a través del cuerpo calloso, que es una estructura que fusiona los dos hemisferios y que permite discernir, ojo a esa palabra, saber si esto es importante o no. Pero aquí yo retomo una pregunta que nos está haciendo Psicomente porque me parece muy importante. ¿Y qué pasa cuando una persona no recuerda nada? ¿Por qué no lo recuerda? ¿Qué está ocurriendo desde el punto de vista de la hipnosis allí, Luis Carlos? ¿Y cómo vamos a acceder a ese momento? Porque habrá un momento en que a lo mejor ese subconsciente como mecanismo de protección quiera decir, no, yo no me quiero encontrar de esa manera y no quiero saber que hay mucho por allá porque no se atreve a salir de esa zonita de confort, por lo menos no en un principio. Sí, no es tan común ya después de que uno adquiere una forma distinta de abordar la persona. Porque yo le explico a la persona, antes de entrarlo en hipnosis, que no hay nada grave, que no hay nada malo, que todo lo que hubiera ocurrido, que yo maté, que yo violé, que yo secuestré, que yo hice lo que sea, lo hiciste desde una inconsciencia espiritual. Y que pudo haber sido imaginario, que pudo haber sido que se lo imaginó, que lo pudo haber visto en una película, que lo pudo haber visto en un libro. Entonces yo le digo, no importa, no importa, no tiene que ser que haya ocurrido en ti. Si está en tu mente, te pertenece, pero no tiene que ser que lo hubieras vivido, sino que lo hubieras visto o que te lo hubieras imaginado. Entonces con eso los ayudo a calmar, para que afloren y deben salir todas las cosas más fuertes que uno puede ver, cualquiera, hasta que maté a una persona, sí, entonces lo voy a decir, y que lo digan. Pero tiene razón en una cosa también. Sí. Yo digo que esa parte del subconsciente es como un estanque de agua lleno de hojas sucias. Y yo lo que hago aquí es empezar a limpiar las hojas sucias y las vamos sacando. Pero habrá algunas hojas que mi ser espiritual dice, esas no pueden salir todavía, porque el ser consciente no es capaz de poder aceptar aquello que está saliendo, que va a salir ahora. Entonces hay veces que sí se quedan y uno ve con el paciente que va, sale muy bien, pasa muy bien, pero a los 6 meses me dice, me apareció algo que yo no sabía. Entonces fue que ya el inconsciente se lo dejó aflorar a que toque el consciente para que vayamos ya a sanar.
pero antes no se lo dejaron ver. Entonces es probable que eso ocurra. Qué bonito. Tú Lo otro dices, que es no se lo importante, dejaron ver. Yo creo que es que a veces esos maestros que nos acompañan de alguna manera están esperando que el alumno esté listo para que el maestro llegue, como nos han dicho, ¿sí? lo dijiste, Entonces hay momentos en que no es propicio tocar ciertas cosas. Es como si en un momento acabas de pasar de una virosis, una gripa fuerte, y tú dices, vamos a subir el Alto de las Palmas en bicicleta. Hombre, no es lo prudente en ese momento, no estás lo suficientemente fortalecido como para hacerlo en ese instante, lo que no quiere decir que después no lo puedas hacer. correcto. Pero lo bonito es que ya entendí que quien toma la decisión no es el hipnoterapeuta, es la persona misma. Ok. Entonces no es el que yo digo como hipnoterapeuta, no, yo voy a parar aquí porque él no es capaz de más. No, si lo dejó salir es porque tiene la capacidad. Bien. Entonces, Entonces, no, en esta primera entrega sobre hipnosis, Luis Carlos, que para mí está siendo absolutamente fascinante, ya hemos dicho la historia, qué es, lo de las fases, las ondas cerebrales, todo esto. Y aquí llega una pregunta que yo creo que ahí nos va a tocar empezar a cerrar porque así dejamos las ganitas para que sigamos en esto. claro, Y el problema es que Luis Carlos se encartó conmigo, no sabe lo que no hizo. estoy feliz de que podamos divulgar esto y con esta parte científica que es importantísimo que la gente lo entienda que esto no es un juego, esto es algo muy bonito, Me muy encanta bonito. que lo estemos haciendo de esta manera. Y es entonces, Luis Carlos, ¿quién es candidato a una hipnosis? ¿Quién debería hacerse una hipnosis? Bueno, ¿Y quién no? bueno, cualquiera puede entrar en hipnosis. ¿Quién es candidato? Y hago la pregunta en otra forma, ¿quién es candidato para que le abran una muela? Al que le duele la muela, al que no le está doliendo la muela, no se la haga abrir. ¿O quién es candidato de que vayan y le hagan una operación en el estómago? El que tiene un problema en el estómago. Entonces, el candidato es el que está sintiendo algo que no lo deja vivir en paz, que tiene unos miedos, que tiene fobias, que tiene traumas, que tiene cambios de personalidad. Los bipolares se les encuentra mucho el origen de la bipolaridad. Entonces, la misma persona siente la disfunción que hay dentro de sí y ahí es cuando busca la ayuda. No es aconsejable y yo no hago hipnosis por espectáculo ya, no lo hago, pero tampoco lo hago por curiosidad. Que al principio me decían, ve, venía a hacerme una hipnosis para ver si yo fui un príncipe o una princesa. No, tampoco. Entonces no. Se hace porque viene con algo que no le está permitiendo vivir tranquilo, sereno y en paz para ir a buscar esa paz y esa tranquilidad. Y es empezar a tomar conciencia y aquí viene algo que yo creo que es muy importante, Alejandro. Yo debo es cambiar no, tomar conciencia del amor que hay dentro de mí, que lo vivo inconscientemente. Entonces, todas las personas que quieran hacer esto o que se quieran dedicar a hacer esto, deben saber en qué consiste cambiar esa programación o ayudar a cambiarla. Entonces los voy a invitar a algo muy bonito. Nosotros tenemos una página que se llama elamoreshoy.org. Allí ustedes, todo el que quiera, puede encontrar allí un libro que se llama El amor es hoy. Y lo bajan gratuitamente. En ese libro está toda la explicación de lo que vamos a enseñar más adelante. Porque vamos a empezar a decir, vamos a cambiar la rabia y el odio por perdón y amor. Entonces vamos a hablar de que lo que es, necesito que ustedes entiendan que es perdón de amor. Vamos a hablar con que hay que saber aceptar. Allí se explica qué es aceptar. Vamos a hablar sobre el manejo correcto de todos los instintos. En qué consiste manejar correctamente los instintos. Todo está explicado en esos libros que son como 100 paginitas muy interesantes que si yo soy capaz de saberlas, es cuando yo se las puedo transmitir al otro. Si yo no las... que aquí me quedó una duda porque nos dicen elamoreshoy.com o es .org. El amor es hoy, o .com también. .com también. Ok, entonces dejo ese .com. En los dos se baja el libro y se baja gratuitamente. Perfecto. Entonces allí vamos a encontrar esas cosas tan especiales que nos está diciendo Luis Carlos a manera de introducción. Yo les sugiero, léanse el libro para la próxima entrega que vamos a estar con Luis Carlos, porque esto va a ser un proceso escalonado. Estamos dando los primeros pasitos, ni siquiera los primeros pasitos, estamos aprendiendo a gatear. Estamos haciendo un movimiento y con Luis Carlos yo sé que vamos a ir llegando a cosas mucho más profundas y por eso la sugerencia es, insisto, tomen nota,
tengan sus cuadernos de apuntes porque vamos a encontrarnos cosas muy especiales en la medida en que vamos avanzando en esto. Se nos va pasando el tiempo, Luis Carlos. Pero Pucha, yo no digo que aquí me lo acaban de decir, el .org ya no funciona, es .com siempre. .com, ok, perfecto. .com. Quedó como .com, el amor es hoy .com. Y allí Eso pueden es. bajar directamente ese libro. Muy bien. Eso es. Bueno, miren, yo sé que con Luis Carlos tengo que coordinar y por eso no le pongo fecha por aquí al aire, pero sé que lo vamos a continuar. Vamos a hacer. El compromiso que adquirimos con ustedes y que yo creo que gracias a la generosidad de Luis Carlos y con este orden que estamos siguiendo vamos a llegar a cosas muy bellas. Créanme que yo hice el curso también en El Amor es Hoy. Me encantó la manera como lo enfocan, ya había hecho otros cursos de hipnosis, pero me encantó mucho la manera en que ellos van dirigiendo desde una parte muy humana, desde una parte muy del ser interior, desde una parte de la esencia misma del ser, que yo creo que es lo que ayudamos a rescatar en estas cosas, y por eso la invitación es a que sigan compartiendo esta información, le cuenten a mucha gente que empezamos esta a manera de introducción, pero obviamente ya nos vamos a ir metiendo en aspectos mucho más profundos y prepárate, Luis Carlos, porque te voy a exprimir. Lo vamos a hacer y esto para mí es un placer. Y coméntales también que el que ya quiera profundizar y convertirse en un terapeuta, esto se debe complementar con ejercicios. Entonces, en marzo, creo que es o en abril, hacemos un curso presencial donde los ponemos a las personas a que hagan hipnosis y nosotros estamos al pie orientándolos y vayan a hacer como una especie de internado que hacen ustedes los médicos, que está el médico grande que ya sabía y está el otro aprendiendo. Entonces venga, no, venga, hágalo así y hacemos también todas esas prácticas. Me encanta todo lo que hacen, es una maravilla. Yo tuve la oportunidad de participar en un módulo en el que fui ponente un poquito más profunda, ya para un poquito más avanzados, y es de verdad una experiencia deliciosa estar con toda esta gente del Amor es Hoy, por supuesto con los titos, pues que yo creo que ya no hay quien no los conozca. Miren, yo no me puedo despedir haciéndole o poniéndole aquí una zancadilla a Luis Carlos. A ver. Y me encanta hacerlo en vivo, porque uno en vivo no puede decir que no. Ay, sí me regaste. El próximo martes, en el edificio Square, el mismo de Inexmoda acá en Medellín, vamos a tener una charla, que es la que yo hago mensualmente. Esta vez se va a llamar De la inspiración a la manifestación. Canaliza tu energía. Y es muy especial. Les cuento que esta es presencial. Están prácticamente los cupos, creo que ya muy llenos. Si alguno se quiere inscribir, ahí les dejé el teléfono para que inscriban ahora mismo, porque de verdad los cupos son limitados. Lastimosamente, en otras ocasiones mucha gente se queda por fuera porque no tenemos más capacidad. Alejandro, Así dame un cupo. Pero es que ahí es donde va la zancadilla, ahí es donde va la zancadilla. Yo quiero agregarle a esto, le voy a poner un valor agregado muy especial, hombre Luis Carlos. Imagínense a quién quiero invitar y que me diga cuál es la respuesta afirmativa. Imagínense ustedes. Yo ya no, Luis Carlos, de verdad que me encantaría que nos acompañaras. Es el martes a las 6:30 de la tarde. En el Auditorio Gold del edificio Square, y me encantaría que estuvieras y destináramos una partecita, porque sé que precisamente el tema de la inspiración a la manifestación tiene que ver mucho con todo esto que tú manejas desde el punto de vista de la hipnosis y de todas estas disciplinas maravillosas. Así que cordialísimamente invitado, y lo mismo tú, Pipe, lo mismo Anita, lo mismo todos los del Amor es Hoy, súper invitados. De verdad que sería un honor para mí tenerlos allí, y yo creo que sería muy importante tu participación, Luis Carlos. Entonces hago una pregunta: ¿cuál es tu respuesta afirmativa? Para mí es un honor y un placer, y allí estaré, Alejandro, con todo el alma compartiendo lo que yo tengo, porque esto tiene que ser así. Tenemos que enseñar a la gente que lo que consigamos hay que compartirlo con la gente. Así es. La otra buena noticia es que como no hay cupos suficientes y hay gente que no puede o está por fuera de Medellín o en el exterior, vamos a transmitirlo también vía streaming.
con la gente de Soul que nos va a colaborar con esto. Para la gente de afuera, obviamente, como hay que contratar algunos equipos y todo esto, van a tener un cobro muy módico, pues simplemente para pagar cuestiones de gastos de funcionamiento y todo esto. Pero ya les contamos que en las historias vamos a publicar ese link para que la gente que esté interesada en hacerlo desde afuera se pueda inscribir. Lo voy a dejar en las historias a partir de mañana. Y qué rico sería que nos acompañaran también vía streaming aquellos que no pueden estar de manera presencial. Así que, bueno, no, a todos infinitas gracias, de verdad, Luis Carlos, a ti sí que es cierto con esta generosidad. A mí me encanta que alguien que verdaderamente es sabio, porque es que sabio es el que sabe que el conocimiento es para compartirlo, no para guardárselo, y yo creo que Luis Carlos lo tiene tan claramente que accedió a esto que nos está contando, y por eso el agradecimiento infinito, de verdad, Luis Carlos. Completamente, ahí seguiremos hasta que todas las personas que quieran aprender de esto, llegue la información a través de nosotros, Alejandro. Perfecto. Me alegra mucho poderlo complementar con la parte médica tuya, que es extraordinaria. Me encanta. Ese costo del libro del amor es hoy no es ninguno, es gratuito también. Gratuito. Es gratuito el libro. Que esto es parte también de esa generosidad. ¿Qué más nos queda por decir? ¿No? Lo de el curso de mañana de Joan Garriga, yo quisiera recordarles los que estén interesados en esas constelaciones familiares, que es algo espectacular también. Mañana toda la información también se encuentra en elamoreshoy.com, pero va a ser allá en el auditorio de la enseñanza. Perfecto. Justamente al frente del edificio Square, donde vamos a hacer la charla el martes. O sea, qué rico que vamos a estar allí. Les recuerdo que esta información de hoy queda grabada en el portal tanto de Luis Carlos como en el mío. Va a quedar grabado también en el Instagram y en el canal de YouTube. Así que los invitamos, pues creo que esa es una oportunidad única y feliz. Compártanlo, porque lo que nos interesa es que esto le llegue a todo el mundo, que no haya restricciones y al contrario, que generosamente podamos compartirlo con muchos y que de verdad tengamos herramientas suficientes. Repasen estos conocimientos que dimos hoy, porque en la próxima entrega vamos a profundizar un poco más en esto de la hipnosis. Bien. Exámenes, de pronto hacemos exámenes. Pero hasta sí, por supuesto, y hasta de pronto hacemos algún tipo de hipnosis virtual. También ¿Okay? se puede perfectamente. Muchas gracias a todos ustedes, a ti Alejandro en especial, pero a todos los que nos estuvieron acompañando, y aquí los esperaremos en la próxima edición. Qué bueno, un abrazo para todos. Chao, chao. Feliz noche. Un abrazo para todos. Chao. Chao.